Bueno, vamos a iniciar grabación. Aquí estamos. Estamos grabando, compañeros. Ya saben, la rutina. Este es el segundo Carlos. Uy, el micrófono para que va a leer lo tenemos por aquí. Bueno, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. La última vez que yo vine están hablando de Romanos 1. Romanos, Y yo sabes que Romanos 14. Yo ya lo leí. 4. No importa. Romanos 3. No pasamos al 4. No, Romanos 3. Romanos 3. Vamos a pasar al 4. Vamos a pasar al 4. Oiga, ese romano va lento. ¿Ah? Ese romano va lento. Va lento este Romanos. Va bueno. No más lento que Gálatas. Vamos. Gálatas se llevó desde julio, ¿no? No entiendes, mentiroso. Sí. Yo no sé, pero sí llevo bastantes días. Pregunta, primero escribieron Gálatas o Romanos. No saben. Vamos a preguntarle a esta Biblia. Esta Biblia dice, Romanos, escrita por el año 58. Y Gálatas dice, espera que esto es fácil de consultar. Escrita por el año 58. Ah, también. Según esta Biblia, Gálatas, sí, fue escrita en el 58 después de Cristo. Pero uno tuvo que haber sido primero que el otro. Ajá, yo creo que de pronto Romanos primero. ¿Yo por qué creo que Romanos primero? Porque en Gálatas Pablo se enoja mucho en Gálatas. Yo noto a Pablo muy enojado, como si le tocara repetir lo mismo. Yo veo que Pablo, y hay muchos términos en Gálatas que pasa así de carrera, en cambio en Romanos los tiene muy así, muy despacio, explicándolos muy despacio. ¿Y Romano, pues Roma y Galacia lo queda cerca, No. lejos? Totalmente distinto el uno del otro. Totalmente distinto el uno del otro, quedan muy lejos. En ese momento está lejos y viajan en avión. En barco en esos tiempos sí que era lejos. Es que Gálatas, en la provincia de Turquía, estamos hablando de Turquía a Roma. Yo creo Porque que es que usted me dice estamos hablando que por ahí estaba de como más enojado, pero yo digo, si eso queda muy lejos un lugar del otro, eso. ¿ya será que ya el otro habían leído la carta No, que le mandaban? no, lo que pasa es, sí, correcto, es correcto lo que usted dice. Lo que pasa es que yo creo es esto, es como cuando usted a veces, pero este porque se enoja conmigo si yo solamente dice esto, pero como ya venía enojado, ¿sí me va a entender? Que eso a veces pasa, que se enoja uno con alguien. Queda el resentimiento ahí. Y uno viene como enojado de otro lado. Y sucede algo aquí, pero ¿usted por qué me contestó así? Porque ya venía enojado. Yo noto en Gálatas que él está como enojado ya. Debe ser también por el asunto del judaísmo. Lo que pasa es que el judaísmo estaba como molestando siempre bastante. Es como el cristianismo ahora. Por eso estamos haciendo la similitud entre el judaísmo, de que se escriben las cartas, con el cristianismo de lo que está sucediendo ahora. Del cristianismo que nos sucede a nosotros, pues. Yo quiero que quedemos claros en esto, quedemos muy claros en esto. Capítulo 3, verso 27. 27. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? Entonces me pregunta cuál ley. Es decir, que mínimamente hay dos leyes. Sí dice así más o menos, Gálatas 3:27, ¿cierto? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? Si yo le pregunto por cuál, o sea, que mínimo hay dos. Bueno, si usted me dice a mí, vea, yo le digo, vaya por tal camino, vaya para el centro. Y usted me dice, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí por encima o por aquí por debajo? Yo creo que Pablo está preguntando eso. Este muchacho está transmitiendo por ese lado también. Bueno. Romanos. ¿Sí o no? Romanos 3:27. Entonces pasa lo siguiente, vea. ¿Por cuál ley? Entonces él llega y me dice, ¿por la de las obras o por la de la fe? Eso está preguntando en el 27. ¿Sí? Quedemos claros en eso. Entonces, porque me está surgiendo como preguntas. ¿Me Señor. recuerda dónde es que dice? ¿Le recuerdo dónde qué? 3:27 Romanos. No, pero esto es un paréntesis pequeñito. Sí. ¿Dónde es que está que le ponen yugos que no son capaces de llevar? Alguien dice,
por ahí va. Hechos 15, 10, Pedro. Pedro dice, ¿por qué tentáis al Señor? Hechos 15, 10, cuando están hablando de la circuncisión, porque así comienza el tema, Siga ahí, con ya obras lo de sé. ley. Entonces, Hechos 15, 10 dice, Para allá voy también en lo que usted está... ¿por qué quieren tentar al Señor poniendo yugos, poniendo cargas que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? ¿Es ese o cuál texto? Sí, ese ya. Ese es. Hechos 15, sí. Bueno, entonces, Every, ¿qué es jactancia? jactancia. Jactancia es como cuando usted tiene algo, usted es buen jugador y se jacta que es buen jugador. Presume, usted caña. Eso, presumir, cañar. Nuestro- Eso, cañar. Eso es jactancia. Cada vez que viene con una jactancia. Pablo en la carta a los romanos está hablando con judíos, creyentes del judaísmo, de sangre, judíos de sangre y con prosélitos, es decir, gente de otras naciones que se volvieron judíos, se metieron a la religión judía, se llaman judíos prosélitos. Y está hablando con hermanos que no son del judaísmo, pero en este momento está hablando con respecto a eso, a estos judíos que se jactan en la ley, y Pablo les dice, es correcto, toda esa jactancia que ustedes tienen, pues en algo es verdadera. La ley es luz, la ley es instrucción, pero ustedes, les dice a los que conocen la ley, judíos prosélitos o judíos de sangre, ustedes que dicen que no sea de robar, roban, ustedes dicen que no sea de adulterar, porque la ley enseña que no sea de adulterar, y adulteran. Entonces, el problema no es la ley, el problema es que ustedes cómo van a salir con eso. Ustedes son maestros y están predicando, pero no están aplicando lo que están enseñando. Eso está en el capítulo 2. Pero aquí Pablo, yo les he explicado que Pablo va metiendo términos que va poniendo términos que más adelante los utiliza. Si Pablo me dice, la jactancia queda quitada, queda eliminada, ¿por cuál ley? Entonces ya me está diciendo como que hay dos leyes. Y me dice, ¿por la de las obras o por la de la fe? Entonces yo me tengo que poner a pensar. Una tiene que ser la de Dios, eso es lógico. Y otra tiene que ser la de hombres. Ahora, ¿cuál es la de hombres? ¿La de las obras o la de la fe? Entonces yo digo, no, ¿cómo se me ocurre? No. Si hay una ley que es de las obras y hay una ley que es de la fe, entonces la de la fe debe ser la de Dios. La de las obras debe ser de los hombres, porque aquí estamos hablando de carne o de espíritu. Aquí estamos hablando, Pablo está hablando en Romanos de las cosas que son de Dios y de las cosas que son de los hombres, de la carne. Pablo también habla mucho de la carne. Entonces, si me dice a mí que hay una ley de las obras, me está diciendo que hay leyes que los hombres han inventado. Y enseguida le puso el término obras de ley. ¿Dónde utilizó el término obras de ley por primera vez? Está en Romanos 3:20. Porque por las obras de ley ninguno será justificado ante él, ante Dios, ya que por la ley es que se conoce el pecado. Ahí hace la separación otra vez. Eso, hay una separación. Entonces me dice, porque por las obras de ley ninguno será justificado. ¿Es la primera vez que aparece? Sí, obras de ley en Romanos, pues sí. Entonces Pablo llega y dice, lo que pasa es que él viene hablando, 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sienta culpa ante Dios. La ley, está hablando de la ley, ¿sí o no? De la ley de Dios. Y enseguida mete un término que dice, porque por obras de ley ninguno será justificado, ya que es por la ley que se conoce el pecado. Es decir, que obras de ley es una cosa distinta a la ley. Y me está diciendo, no por obras de ley. Para que nadie se gloríe. No, eso, pero eso es por ahí más adelante. No, pero aquí está diciendo, no por obras de ley será justificado, ya que es la ley la que muestra el pecado. ¿Qué hubo, joven? ¿Qué va a decir, compañero? Bueno, pero entonces yo creo que es el momento porque de hecho tuve una conversación con un amigo y hablaba de eso. Veníamos con lo de Carlos y entonces hoy me lo encuentro pues a otra persona, un amigo. Ajá. Y como me dijo, yo lo identifico a usted ya como un judío. Ahí. Yo,
me relajé. Yo lo dejo. Entonces, hay algo. Sí. Me salió con esto. Sí. Hechos 15, 10. 10. Ajá. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces yo me puse a pensar, ¿yo cómo voy a hablarle de un tema a alguien que me entiende que es el yugo al que está refiriendo de Hechos 15? Eso. Que ya si usted me corrige, estamos hablando de lo que le estaban diciendo en Marcos 7 al Señor con los Eso. discípulos. Y en Mateo 15 Mateo 15. también. Son esas obras de Mateo 23, obras de ley. obras de ley. Obras de ley, Obras de la ley. obras de ley o mandamientos de hombres o tradición de ancianos. A eso se refiere cuando habla de las obras de la ley. Sí, porque es que Leyes rabínicas también. leyes rabínicas o leyes orales. Entonces, es correcto. Si yo me desgasto en ese momento hablando con él y explicándole que vea que es que eso no es así, pero como ella tiene un adoctrinamiento, Ajá. y voy a decirlo de mentira, porque yo no puedo decirle a una persona, es que voy a decirles que es así, no, es que es como realmente dice que está ahí escrito, ¿cierto? Ajá. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Lo permití, yo lo permití, y cambiamos el tema. No es el lugar. No es el lugar. Pero si quiere lo discutimos, pero así a la carrera no le da. Eso es lo que usted quiere plantear. No vayan Hechos 15 días. Hechos 15:10. Oíste, Ever, pero Pero el problema empezó en el verso 1. vea, lo que pasa es que El problema empezó en el verso 1, señor. yo pienso que, por ejemplo, a la hora de, digamos, de hablar de este evangelio, usted está en otro nivel. Del evangelio. ¿Sí me entiende? Ya me lo has dicho, pero yo Usted trato de ser está, muy eso, ¿sí me honesto entiende? porque Entonces, digamos, como lo escuchamos alguna vez por ahí, si usted se le va muy ahí a un hermano que apenas va a gatear, entonces de pronto él se va a poner ahí. No, y él como- tiene el mismo tiempo que tengo yo. Sí, pero en otras cosas, ¿sí me entiende? Pero ya en la verdad, en el verdadero evangelio, él está en serio. Entonces, ahí sí, como dijo alguien por ahí, que le toca a uno empezar como a bajarse de nivel, como para que lo vaya llegando, porque si usted se le tira muy alto, él no lo va a comprender de una, ni le va a entender todo lo que usted le toca ir a empezar a trabajarlo desde abajo. ¿Sabe qué le dicen al último? Le dicen, apártate de ti, Satanás. Claro. Eso le dicen a lo último porque no entienden. Usted no se puede poner a de una vez a tirarse el de allá, no, porque queda jodido. Tiene que Tiene que empezar. ponerse al nivel de ellos. Sí, bajársele allá, bajársele desde el principio y Y empezar. desde allá empezarle a enseñar. Sí, ¿cómo usted se va a salvar? Pues entonces, sí. O sea, que es que entonces no matar es malo, o adulterar es malo. Si yo no adultero, entonces soy malo. ¿Era que Dios me va a juzgar a mí porque cositas así? ¿Sí me entiendes? Para que él vaya cayendo en cuenta de que, o sea, ¿cómo me va a juzgar otro a mí que porque yo no me robe, no mate, no ese de la mujer del prójimo? ¿Sí o qué? Mire, vea, es que es esto, vea. Si yo digo que Hechos 15:10, Pedro se está refiriendo a la ley de Dios. Que la ley de Dios es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Entonces afirmo que Jesucristo vino y quitó ese yugo. Entonces Jesucristo, la ley de Dios, pues. Si yo digo que Pedro está hablando en Hechos 15:10, que del yugo que dice Pedro, que hay un yugo, un yugo difícil que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Y está hablando que es de la ley de Dios. Entonces digo, por eso Cristo vino a quitar ese yugo. Porque la ley de Dios es un yugo que nadie lo puede llevar. Si yo digo eso, entonces estoy diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo. Porque el Dios del Antiguo es un Dios injusto que puso cargas que nadie puede llevar. Y como que en el transcurso del tiempo se dio cuenta que nadie lo pudo llevar, entonces tuvo que quitar esa carga. Aparte de que es un Dios distinto, es un Dios que se equivoca. Entonces vino otro Dios a modificar lo que el primer Dios hizo, porque el primero se equivocó. Y si es el mismo, entonces de todas maneras como que se equivocó, entonces viene a corregir lo que se equivocó en el principio. Y entonces de todas maneras estoy diciéndole a Pedro que es un mentiroso, porque Pedro comienza el verso diciendo, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? Poniendo yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Es decir, el yugo que Dios ya puso en el principio,
¿Por qué lo tientan? ¿Por qué quieren corregir a Dios? Mire que está hablando de mandamientos de hombre. El mismo texto me está diciendo que está hablando de mandamientos de hombre. Porque dice, ¿por qué tientan a Dios? Es decir, Dios ya puso un yugo, el de su ley. ¿Ustedes por qué lo tientan a Dios queriendo poner otro yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Ese yugo que está hablando Pedro no es de Dios, es el de hombres. Y el problema empezó en el verso 1, porque dice, algunos hermanos que vinieron de Judea le decían a los hermanos que habían llegado gentiles de afuera, diciéndoles que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, están limitando la salvación a la circuncisión, pero conforme al rito de Moisés. Primero, la circuncisión no es para salvación. Y Pedro, bueno, ya que tocó el tema, eso lo vamos a tocar aquí en Romanos 4. Pablo va a hablar del mismo tema. Ahora, eso es cuando pelean con los de la circuncisión, con el judaísmo, hablando de circuncisión. Ahora el cristianismo dice que si usted no se bautiza no se salva. También limitan a obras humanas la salvación mía. Es decir, limitó a Dios y me dice que si yo me bautizo yo me puedo salvar. Y entonces por eso los curas, sacerdotes y pastores entienden que cuando Dios le dijo a Pedro, cuando Jesucristo le dijo a Pedro que le daba las llaves del reino, que lo que atara aquí será atado allá y lo que desatara aquí será desatado allá, entonces que cuando ellos bautizan a alguien, entonces lo están haciendo automáticamente salvo. Eso enseñan los curas, eso aprendieron todo el mundo y todo el que salió de allá de la Iglesia Católica reza lo mismo. Por eso no bautizan a cualquiera. Tiene que ser de acuerdo a lo que ellos, cómo lo vean funcionando. Entonces, como el bautismo automáticamente cuando lo mojan en una pileta bautismal ya está salvo, porque eso dice la Iglesia Católica Romana, eso son obras de ley. La misma asunto del judaísmo que decía que si no se circuncidaba no se salvaba. Ese es el problema de 15.1. Entonces, ¿de qué están hablando? De mandamientos de hombres. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo un yugo distinto al de Dios? El del yugo de Dios es fácil y ligera mi carga. Eso lo dijo Dios, eso lo dijo Jesucristo. Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La del judaísmo es difícil porque ellos dicen cosas y ni ellos lo quieren hacer ellos mismos. Eso dice por toda la escritura en el Evangelio. Hay veces que ni entiende. Es porque usted ponía a hablar y es que a mí eso sí no me cuadra. Usted llega y empieza a hablar con alguien y usted, pero vea, es que sí, es que es verdad, a mí eso como que, pero están ahí en la doctrina. Usted me parece que es igualmente muy fácil, porque usted pregúntele, ¿usted le cree a esa palabra? Ah, que sí, yo cree que es la palabra de Dios. Ah, sí, yo creo que es la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué parte hay que creer? ¿Toda o un pedacito nomás? Hay que creerle toda. Bueno, vamos muy bien, vamos excelente. Romanos 3, entonces, aquí dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? Ya me está haciendo diferencia mínimo entre dos leyes. Y enseguida Pablo me confirma que sí, que son dos leyes. La de las obras y la de la fe. Entonces, la de las obras es la de los hombres. Ah, estamos en el 20, explicando. El 27. No, en el 20 cuando dijimos, sí, porque por obras de ley ninguno será justificado ante Dios, porque es la ley la que muestra el pecado. La ley de Dios es la que determina qué es pecado y qué no es pecado. Es la ley de Dios. No es las obras de ley. No son las obras de ley. Las obras de ley no son las leyes humanas las que me dicen qué es lo bueno o qué es lo malo. De modo que yo me pueda justificar. No, es la ley de Dios la que muestra el pecado. Entonces una cosa es obras de ley y otra cosa es la ley. Entonces desde el verso 20 ya me viene avisando algo. Cuando llega el 27, entonces dice, la jactancia queda eliminada. Esa jactancia que tienen algunos por ahí queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la de la fe? Dice, no por la de las obras, sino por la de la fe. Y el 28 dice, así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de ley. Es decir, por la parte que es de Dios, no por la parte de lo que los hombres hagan. ¿Sí o no? Vamos bien. Entonces dice el 31,
De modo pues que anulamos la ley por la fe. No, antes al contrario, la fe confirma la ley. Por medio de la fe es que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque yo vivo. La fe que yo estoy viviendo, la fe de la que me está hablando Pablo, la fe de Yeshua, de Jesucristo, o la fe de Abraham, es en la obediencia, es en la justicia de Dios. Caminando como Dios lo manda, como le exige, como demanda Dios. En la obediencia de la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, salga de su tierra y su parentela, y yo le haré, yo voy a hacer, y le da unas promesas, él salió caminando en fe en esas promesas que le había dado, que el Eterno le había dado. Comienza entonces el capítulo 4 diciendo, entonces, ¿qué diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ya empieza a hacer diferencia, de nuevo, entre la carne y la parte espiritual. Si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no ante Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Es decir, Abraham entonces fue contada la justicia por las obras o por la fe. Entonces él va a las Escrituras. Pablo utiliza las Escrituras. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde está eso? Eso está en Génesis 15:6. Yo tendría que leer desde el capítulo 12, tan siquiera desde el Génesis, para mirar el proceder de Abraham. ¿Cómo fue ese asunto? Cuando llega al 15:6, cuando por fin dice, en el 15:6 dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue el proceder de Abraham desde el capítulo 12 tan siquiera? ¿Cómo caminó? ¿Cómo andó? ¿Cómo fue la evolución de Abraham? Y luego de que Abraham dice, creyó y le fue contado por justicia, ¿qué fue lo que pasó? Después de eso, dice que Dios hizo pacto con Abraham. Entonces, el creer es por la fe, es decir, por la fidelidad, por la emuná. La justificación, sí, la justificación es por la emuná, no por lo que yo logre ganarme por mis propios méritos. Entonces, Pablo está separando las obras de la fe, de lo que yo puedo hacer y en lo que Dios me está diciendo a mí que haga, y yo creer en eso y proceder de esa manera, en obediencia a lo que Él me está diciendo. Dice, verso 5, el verso 4, al que obra se le cuenta el salario como favor. Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A mí me parece que el verso 4 y verso 5 están hablando de que si la salvación fuera por algo que yo pudiera hacer, entonces Dios está obligado a salvarme, es decir, Dios se volvería deudor mío. Si la salvación dependiera de lo que yo pudiera hacer, entonces Él se vuelve deudor mío. Así como yo tengo trabajadores aquí, ellos trabajan de domingo a viernes o de lunes a viernes a veces, porque a veces no vienen los domingos. Y el viernes hay que pagarles. Cuando ellos vienen un solo día, o así sea una sola hora, yo ya me vuelvo deudor, porque él vino, hizo un trabajo, entonces a mí me toca pagarle. Así mismo sería la justificación, es decir, cuando Pablo, aclaremos un término aquí también, cuando Pablo habla en Romanos de justificación, está hablando de salvación. Justificación es igual a salvación, en los términos que Pablo determina. ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación? A ver si estamos entendiendo bien. ¿Qué es justificación? ¿Quién me dice algo? Se está diciendo que según Pablo es... ¿Qué es justificación? Eso sí, pero olvídese de eso. Pero, ¿usted qué entiende por justificación? Justificación es como que Cristo o que alguien está respondiendo por otra persona, lo está eximiendo de sus errores, o ¿cómo le explicara yo? Eso. Algo así. Es como una excusa de algo mal hecho que uno hizo, ¿no?
justificación. Cuando uno falta al colegio, Ajá. aquí ya es una Aquí justificación. ya es una justificación. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? Ah, porque me cogió la tarde y entonces no me pude hacer el despacho a la niña. Listo. ¿Y qué busca con ese papel? Que lo acepten. Que le borren la falta. Eso, que no lo culpen. Porque si le dejan la falta ahí, entonces después de 2 o 3 faltas, no sé qué asistencia, entonces La da La consecuencia. misma dicha y todo eso. eso, ¿cierto? Entonces usted hace algo, justifica de alguna manera para que le borren de allá de la hoja, ¿cierto? Entonces, hablando de justificación nuestra, la justificación nuestra, ¿cuál sería entonces? Nosotros somos entonces deudores, Del Mesías Yeshua. somos deudores. Es decir, ya faltamos, ya cometimos la falta, Somos pecadores. somos pecadores. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron, Están destituidos de la gloria de Dios. ¿cierto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pablo le está diciendo eso, ¿por qué? Porque el profeta ya lo dijo. El profeta dijo, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, ¿en qué consiste la muerte? ¿De quién? La condena, ¿en qué consiste? Según Romanos 3:23. El alma que todos pecaron están destituidos del reino. Entonces, ¿en qué consiste la muerte? ¿En qué consiste la condena? Según Romanos 3:23. Para que pongamos en claro lo que es justificación o lo que es justicia. Por cuanto todos pecaron. Sí, están destituidos. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? ¿qué es la muerte? ¿Qué es la condenación según Romanos 3:23? ¿En qué Estar consiste? separado de Dios. Estar separados del reino. ¿Sí o no? Desconectado. Estar desconectados de Dios. El reino es luz. El reino es luz. Amén. Entonces la condenación es tinieblas. ¿Sí o no? Vamos bien más o menos ahí. El reino es vida. Lo contrario es muerte. El reino, ¿cierto? Si dice que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué? Porque el alma que pecar esta morirá. Entonces, cuando la persona peca, es separada de Dios. Entonces, nos vamos al ejemplo que pasó en Génesis, en el huerto. Cuando pecaron, fueron sacados del reino a causa del pecado. Entonces, se separó el reino, el hombre quedó por fuera. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, el hombre quiere llegar al reino, al Edén de nuevo. ¿Qué hace el hombre? Empieza a buscar la manera de llegar al reino, de entrar de nuevo allá. ¿Cómo hace? Tenemos el ejemplo de Génesis 11. Hacen torres de Babel para llegar al reino. ¿Por qué los hombres queremos buscar la manera? Babilonia, ahí eso es Babilonia. Babilonia enseña que el hombre puede llegar al reino de cuenta de él, de cuenta propia. Todas las religiones son hijas de Babilonia. El cristianismo es hijo de Babilonia. El cristianismo que nosotros llamamos cristianismo, la Iglesia Católica Romana y todas las hijas de la Iglesia Católica Romana. La Babilonia, la gran ramera, es la que enseñó a todas las religiones del mundo. Enseña que ellos mismos pueden alcanzar a Dios. Si usted se va para las religiones del Medio Oriente, encuentra allá la gente meditando y haciendo no sé qué cosas, porque van trascendiendo, o reencarnan y reencarnan hasta que vuelven seres superiores, no sé qué, todo mundo puede alcanzar a Dios, todo mundo con sus propios esfuerzos puede llegar a Dios. El judaísmo está enseñando lo mismo y toman algo válido para decir que sí se puede. ¿Qué es lo válido? La ley de Dios. Pero el problema es que la ley de Dios por ninguna parte dice que la ley es la que justifica después de que usted ya murió. Después de que ya la ley le está diciendo que ya pecó, ya está condenado, porque la ley lo condena, porque usted la infringió. No es la ley, la herramienta, no es la ley la propia que lo toma y le da la vida. La ley le muestra el camino, eso sí hace la ley. La justicia de la ley, la justicia que es por la ley, es una cosa, pero es limitada, y le dice qué es. La justicia de Dios es más amplia. ¿Cuál es la justicia que es por la ley?
La justicia que es por la ley la vamos a llegar cuando lleguemos a Romanos 8. Lo voy a decir, vean. Romanos 8. Romanos 8:4. ¿Cómo dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que Ajá. no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es justicia? ¿Cuál es la justicia que es por la ley? La que se cumple en quiénes? En los que no andan, hija, y dice, en los que no andan según la carne, sino. Ahora, ¿qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu? ¿Sí o no? ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu? Yo creo que andar en el espíritu es en obediencia. Yo creo que andar en la carne es en desobediencia en mis obras de ley. Entonces, cuando se cumple, para que se cumpla la justicia que es por la ley, se cumplen aquellos que hacen Las buenas obras. lo que es de la ley. La justicia de la ley se cumple en aquellos que hacen lo que es de la ley. Que obedecen, ¿no? Mire, 1 Timoteo 1:8 lo leímos la semana pasada. Dice, la ley de Dios, la ley es buena si se utiliza correctamente. Pablo está diciendo al judaísmo, ustedes están utilizando la ley de Dios de la manera incorrecta, porque están con sus obras de ley, porque Babilonia les enseñó que ustedes haciendo cosas se pueden salvar. Aquí Pablo está hablando en contra del judaísmo, pero Pablo también habla del cristianismo. El cristianismo dice, usted haciendo esto se salva, y le da una lista de lo que puede hacer para salvarse. ¿Sí o no? Pregunta, ¿sí o no? El cristianismo dice, hace listas para salvación. Sí, claro. Hay unos que dicen, si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, no se salva. Hay otros que dicen, o mejor dicho, vea, usted cuando está bautizado en el nombre de Jesucristo está salvo. Y hay otros que le dicen, otros cristianos le dicen, usted con solo confesar que Jesucristo es su Salvador, ya usted se salva. Pero depende de lo que yo haga, o de lo que un pastor, o un cura, un sacerdote, un ente religioso haga por mí. Y dentro de sus requisitos de ley, de sus obras de ley, me dice qué hacer para ser salvo. Romanos está hablando para el judaísmo, pero nosotros tenemos que hablar desde el cristianismo, porque en la iglesia se estaba metiendo el judaísmo, pero en la iglesia se está metiendo el cristianismo. ¿Cuál cristianismo? El cristianismo pagano, porque ni siquiera tienen al Cristo de la Biblia, porque tienen a un Cristo que vino a cambiar la ley, tienen a un Cristo que modificó la ley, tienen a un Cristo que desobedeció mandamientos, y tienen a un Cristo que predicó un evangelio para judíos y que mandó a predicar otro evangelio a gentiles. Depende del pastor que usted le pregunte, depende del cura que usted le pregunte. Entonces tenemos Cristos distintos unos de otros, depende de la religión donde usted vaya. Ya ahí habla de eso, ¿no? Dice que falso Cristo, que cuidado con eso. Por eso Cristo mismo advierte, hay falsos Cristos. Hay falsos Cristos. Hay muchos Cristos. Entonces esos falsos Cristos serán estos Cristos que está creando el hombre en la temporada actual, ¿o qué? No, yo creo que cuando Cristo habla en Mateo 24 de falsos Cristos, falsos mesías, se refiere a esos mesías que salen desde el judaísmo, o salen desde los judíos, desde la cultura judía, para decirle a los judíos, cumpliendo, porque es que, vea, el israelita está esperando que se cumpla esta parte de aquí atrás. Está esperando, hay un Mesías prometido en Jeremías, en Isaías, y están esperando a ese Mesías. Entonces yo creo que Cristo está advirtiendo ahí con respecto a esos Mesías que vienen y se anuncian como Mesías, pero que vienen a engañar al pueblo. Pero bueno, mire, el capítulo 4, ojo, vea. Dice el verso 6, tenemos entonces obras de ley. Obras de ley, entonces dijimos, todas esas cosas que los hombres hacen, tradición de ancianos, como dice Marcos capítulo 7. Mateo capítulo 15, verso 1 al 6 tan siquiera. ¿Quién no tiene por ahí?
Melanis que lo tiene, Mateo capítulo 15. Mateo 15, verso 1 al 6 tan siquiera. Mateo 15, no se me agarran. Ve, una mosca ahí. Hay dos. Del 1 al 6. Del 1 al 6, ¿cómo dice? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, Ajá. ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Disculpa. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, porque Dios mandó diciendo, Ajá. honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí o no? Hipócritas, Ajá. bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Téngalo ahí. Mire, ahí usted puede seguir leyendo y ahí se va a dar cuenta, ahí dice, por ahí más adelante dice, haciendo de esta manera limpio los alimentos. Y está hablando de lavarse las manos, porque los judíos, el judaísmo tiene una tradición de que si no se lavan las manos no pueden comer pan. Entonces, Cristo dice, ahí el texto dice que de esta manera Cristo hace limpio los alimentos. Es decir, los alimentos, lo que dentro del contexto bíblico es alimentos. No es que el cerdo ya lo limpió, no. Que aquí están hablando estrictamente de lavarse las manos para comer pan. Pero ahí dice que de esta manera Dios, Cristo, Yeshua, el Mesías, hizo limpio los alimentos. Es decir, lo que son alimentos. Que no tiene que seguir tradiciones de lavarse las manos, no sé qué ritual para poder comer un alimento. Alimento según la Biblia. Mateo 23 del 1 al 3. Mire cómo dice Mateo 23 del 1 al 3, hablando de obras de ley. ¿Quién tiene micrófono? Bueno. ¿Quién lo va a leer? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Sí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Epa. Sigo. Ahí está que va ahí. 3. En 3. Déjalo ahí. Eso sigue más largo el regaño y sería muy bueno leer todo el capítulo 23. Porque ahí empieza a decir escribas y fariseos hipócritas y todo el capítulo. Sería muy bueno leerlo, que es que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Pero léanlo en la casa. Mateo capítulo 23. Cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, en la sinagoga hay una silla donde se lee estrictamente a Moisés o a los profetas. Cuando el fariseo se sienta ahí, como está hablando de la palabra, leyendo, hagan todo lo que ellos dicen, ¿cierto? Pero dice, no hagan según las obras de ellos. No hagan según las obras de los fariseos. No hagan según las obras del fariseísmo, del judaísmo. Eso está diciendo Jesucristo. Cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, leen Torá, leen profetas, cuando leen ley, cuando leen profecía, todo lo que ellos leen desde allá, háganlo. Pero no hagan según las obras de ellos. Pablo está hablando de obras de ley. ¿Qué se refiere con obras de ley? Se refiere a las obras o a las leyes o a la interpretación que da el judaísmo de la ley de Dios. Por eso pone y separa la ley de las obras y la ley de la fe. Romanos 3, 27. Como si hubieran dos leyes.
es porque hay dos leyes, está la de Dios y está la de los hombres, o la interpretación que los hombres hagan de la ley de Dios. Por ejemplo, el cristianismo dice, alguna parte del cristianismo dice, el día de reposo ya no hay que guardarlo, cuarto mandamiento ya no hay que obedecerlo. Hay que obedecer el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Pero el cuarto ya no. ¿Por qué? Porque Cristo es mi reposo. ¿Quién interpreta eso? El cristianismo, las obras de ley. Entonces, cuando el cristianismo se sienta allá en el altar, en el púlpito, y leen la ley, leen la Biblia, y leen los mandamientos y dicen, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, háganlo, porque eso hay que hacerlo, es la palabra de Dios. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Quién? El cristianismo. Asimismo, el judaísmo, en este momento de la Biblia, Romanos, o Cristo, Yeshua, Mesías, le decía así, pero ahora el cristianismo nos dice lo mismo. Listo, vamos a seguir el ejercicio de comparar el judaísmo de Pablo, que criticaba a Pablo y perseguía a Pablo a ellos, porque ya Pablo salió de ese judaísmo. Lo vamos a seguir comparando con el cristianismo de ahora. Quiero ver una pregunta. Señora. Uno hacer lo que diga un pastor sin constatarlo con la Biblia ni escudriñarlo, ¿se puede tomar como idolatría? Sí, claro, eso se llama idolatría, eso se llama, sí, idolatría. Yo quiero leer algo aquí, hombre. A ver, hombre, lea, tranquilo. Yo quiero leer algo aquí para complementar a lo que usted está diciendo y para que la gente vea lo que dice la ley, la instrucción de Dios. Dice Moisés, libro de Deuteronomio, capítulo 4. Sí. Voy a leer el verso 1 y 2 y el 3. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Atención, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. En otras palabras, no le quiten ni le pongan los mandamientos, que es lo que de pronto estamos viendo ahí, que nos dicen que hay unos que no, o hay uno que no. Judaísmo le añade y el cristianismo le quita. Eso estoy viendo yo ahí. Los que le añaden se desvían a la derecha y los que le quitan se desvían a la izquierda. Señora, Deuteronomio capítulo 4. Completo sería muy bueno leerlo entero. Dice, pero es que tenaz, tanto tiempo, imagínate, estamos hablando de Cristo y eso viene de generación en generación y la gente sigue ahí. Por eso lo que estaba hablando ahora, ya, por eso es muy duro usted alegar con alguien que tiene eso arraigado porque el papá le enseñó y el pastor del pastor, eso es una cadena. Mire, eso viene de Babilonia, Jaime, eso estamos hablando aquí. Babilonia, la ramera, la madre de todas las pequeñas rameras. Muy tenaz. ¿Por qué la llama ramera? Porque se acuestan con el que y no le interesa. Es decir, acomoda como se puede acomodar, se acomoda. Como me facilite a mí las cosas, entonces así me acomodo. Porque no es que yo me tenga que acomodar a la justicia de Dios, sino que Dios tiene que acomodarse a la justicia de los hombres. Entonces, en Babilonia ha enseñado eso desde ahí, desde el capítulo 11 de Génesis. Todos hacen lo mismo, todas hacen lo mismo, todas le están diciendo. En este momento el judaísmo se desvió y sigue desviado con sus leyes orales y todas esas cosas que ellos dicen que son santas para ellos. El cristianismo hace lo mismo. El cristianismo tiene sus propias torres de Babel y sus propias escaleras para llegar al cielo. Y la vez pasada estuvimos hablando del siguiente verso. Verso 6, Romanos 4:6. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Es decir, sin obras. Verso 7 dice: dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Romanos 4, 7 y 8. Entonces, ¿quién es ese dichoso? Dichoso a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados.
Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. ¿Qué está diciendo el salmista? Dichoso el hombre que es justificado. Eso está diciendo el salmista. Por eso Pablo, yo interpreto que Pablo cuando habla de justificación en Romanos está hablando de salvación. Porque eso es lo que está, me parece a mí que está hablando eso. Equipara el término justificación con salvación. ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es aquel que Dios no culpa de pecado? ¿Quién es esa persona que Dios no inculpa de pecado? Si todos pecaron, si todos pecamos y estamos destituidos del reino, ¿quién es el dichoso que puede decir que Dios no lo inculpa de pecado? Mesías, Yeshua, el Cordero. A Jesucristo. Y lo otro, No lo inculpa de pecado, pero él cargó sobre él todo el pecado. Pero ¿quién es aquel de nosotros? 1, 2, 3, 4, 5, 25. Pueblo no. ¿Cuál es de nosotros 25? Es aquel. ¿Quién es de nosotros? Es aquel que no. ¿Quién es? Escúcheme. Habemos 25 Brian. ¿Quién es de nosotros 25? 26 con el que acaba de llegar. ¿Quién es de aquellos 26? El Señor no está culpando de pecado. ¿Quién es aquel? ¿Quién? Ahí está la pregunta, pues. No, es fácil. ¿Sabe quién? ¿Quién? El que el Señor perdona sus pecados. Hay que él le perdona los pecados. Por eso. Mire pues. ¿Quién es aquel dichoso que el Señor no inculpa de pecado? El que el Señor mismo le perdonó sus pecados. El Señor le perdonó sus pecados. Lo justificó. Le perdonó los pecados. Para justificar lo que tiene que hacer, hay unas cosas que tiene que cumplir para la justificación. Pero Dios lo perdona. Dios los perdona. ¿Cómo soy yo? Mérito, por eso, ¿mérito de quién? ¿Del hombre o de Dios? De él, ¿sí o no? Es mérito de él. Pues ya, vamos bien, ¿sí o no? De Dios. Es mérito de Dios, es el que perdona. Porque no soy yo el que alcanzo justificación. Porque lo que yo haga no importa. Porque lo que yo pueda hacer no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto en delitos y pecados. ¿Un muerto qué hace? ¿Un muerto qué puede hacer? Nada. El muerto está muerto. Para hacer algo, para tener acción, primero hay que darle vida. Entonces, primero tiene que ser pasado de la muerte a la vida. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Por medio de la fe. Efesios 2:5. Mire cómo dice Efesios 2:5. Dice, ustedes estando muertos en pecados, Él los pasa de la muerte a la vida. Por gracia sois salvos. La gracia consiste en ¿qué? En que nos pasa de la muerte a la vida. Él es quien nos justifica. Entonces yo tengo que confiar, creer en que Él es quien me justifica. Porque resulta que no es por obras que yo haga, llámelas como la llame, llámela bautismo o circuncisión, que yo alcanzo la justificación. Porque no es el pastor o el cura el que tiene la autoridad para perdonar pecados, y entonces todo el que él bautice, entonces lo manda derecho para el cielo. Porque esa es la creencia del cristianismo, que el sacerdote, el pastor bautiza, lo manda derecho al cielo. Y se la pongo de esta manera. Ustedes cuando se bautizaron se sintieron en ceros. Se sintieron en ceros. En ceros de pecados y limbrecitos. Cuando bautizaron alguna vez se bautizaron, se mojaron allá, los bautizaron en el nombre de Jesucristo, puede ser, o los bautizaron en el título de Padre. El caso es que se haya bautizado, se sintió Sí, en cero de pecados, ¿sí o no? 0 kilómetros. Sí, ¿Y qué dijo? ¿Usted no se sintió así? Ah, bueno, está bien. O sea que... Yo pensé que automáticamente todo eso se iba. Ah, bueno, eso es. No, cuando se bautizó, usted ya por está eso. entrando en el tema Por eso. porque yo siendo pues muchacho Ajá. de 20 Se arrancó en cero. años, sí. Se arrancó en cero. Y es que bueno, de aquí Sí, en parte ya no voy a pecar más. Ese domingo yo me sentí que había salido de ese cero. Eso. Ahora.
Bueno, hágale. ¿En qué fue lo que aconteció ahí Hasta ahora. que lo liberó, que lo hizo 0 ¿Qué kilómetros? pasó? ¿Qué fue lo que le borró los pecados? Eso, ¿la mojada o qué fue? Que porque lo que me había hecho el bautismo era que el pastor Porque dijo que- creyó. ¿Usted Yo creyó creí que al que- recibir el bautizo que? Al mojarme. me perdonaba los pecados. Sí, siga, adelante. Él me perdonaba los pecados y que no puede volver a pecar para... Listo. Para Entonces, antes de usted bautizarse, digamos que está parado en la fila de la Bautismal. y le dio un paro y ¡pum! Cayó ahí. ¿Qué pasó? Paro cardíaco, no, yo- no alcanzó. A lo que yo digo, me Se perdió. Se perdió. sí. Así lo juzga la religión. Y me van a decir, tan de malas esto. No, es que ese No man era tan alcanzó. malo que Dios de una vez lo canceló para que no alcanzara a ser bautizado. Alcanzó a llegar Ajá. a por uno que le va a alcanzar. Eran 10 bautizados y usted era el séptimo. Y resulta que en el quinto bautizado, faltándole uno, ahí cayó usted. ¿Qué van a decir? Que se perdió. Yo le apuesto eso, que el cristianismo, pentecostales, el que quiera, que bautizan para salvación. Yo le apuesto que juzga de esa manera. Entonces Dios sería malo porque no, como tiene de gracia y no permitió que él se bautizara. Entonces digo yo que de pronto el otro juzgaría, no, que ese man era tan malo que Usted Dios, estaba dando frutos de arrepentimiento. Dios lo Tenía- mató antes de que se bautizara para que no se fuera para el cielo. Pues yo qué sé, yo estoy inventando aquí. Pero se la pongo de esa otra manera, se la pongo al contrario. Digamos que la persona se bautizó, salió del lago y se murió. ¿Qué van a decir? Melo, se fue Melo, pa'l cielo. derecho, para el cielo. Eso creíamos. Uf, Yo lo full. creía, yo lo creía. ¿Sí o no? Yo lo creía así, A hermano. ver, señora, Hay que ser Es señorita. como... Es igual. Mire a Abraham. Ajá. Abraham. En esos días no se llamaba Abraham, sino Abraham. Porque, ¿qué le fue contado por justicia? El creer. El creer. Ajá. Y cuando usted se bautizó, usted creyó que salió limpio de pecado. Ajá. ¿Por qué? Por eso. Pero creyó Porque en lo eso. creyó. O sea, Porque lo que... Eso. usted en su cabeza lo creyó. Ajá. Entonces, automáticamente usted dijo, ya estoy limpio de pecado. Porque creyó en eso. Que Claro. creyó que el agua lo limpió. Bueno, y ahora Abraham, que estaba incircunciso, Ajá. y creyó y le fue contado por justicia. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que vamos a leer. Lo que pasa es que usted ya estuvo hace 8 días y la semana Sí me entiende estuvo lo que 2 yo veces en la quería semana aquí, entender. entonces ya sabe Él el aún tema. no era circunciso. Pero, Pero creyó ajá, y le fue contado por justicia. eso. Mire pues, Sí, sí, sí. vamos bien, vamos en el verso 8. Verso 9, 4:9, Romanos 4:9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vale un momentico ahí. Aquí Pablo está hablando de la circuncisión como religión, o el judaísmo, mejor dicho. ¿Cuál es la dicha? ¿Es esta dicha, el verso 9, es esta dicha solo para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? ¿Cuál dicha? La dicha del verso 7 y verso 8. ¿Cuál? La dicha de que Dios no inculpa de pecado a esa persona. Porque eso es una dicha grande, es una dicha muy grande de que Dios no lo inculpe a usted de pecado. ¿Por qué? Porque usted es muy justo. No, porque Dios le perdona. El mérito no es nuestro, el mérito es de Él. ¿Cuál es la dicha? La dicha de que Dios no inculpa de pecado a alguien es solamente del judaísmo o también para los que no son del judaísmo. Cuando aquí está hablando de circuncisión, está hablando de religión. Porque más adelante va a hablar de circuncisión como corte en la carne. Présteme la atención aquí. ¿Cómo le fue, verso 10, cómo le fue acreditada? Porque viene hablando de Abraham, la justicia. A Abraham, ¿cómo le fue acreditada la justicia? ¿Después que fue circuncidado o antes? Mira que aquí ya está hablando de circuncisión como corte en la carne. Está hablando de circuncisión como corte en la carne. ¿Cómo le fue acreditada? ¿Qué? ¿Qué le fue acreditado? La justicia. Viene hablando de la justicia. Voy a leer el verso 9. ¿Es esta dicha solo para los de la circuncisión? ¿Cuál dicha? La del verso anterior, que Dios no le inculpa de pecado. O también para los incircuncisos, es decir, para los que no son del judaísmo. Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue acreditada? ¿Qué? La justicia. ¿Después de la circuncisión o antes?
No fue después, sino antes de ser circuncidado. Aquí estamos ya hablando de obras. La circuncisión, el corte en la carne, es una obra que la persona hace. La justicia que le fue acreditada a Abraham cuando creyó, lo que dijo en el verso 3, dice, pero ¿qué dice la escritura? Abraham creyó y le fue contado por justicia. La justicia que le fue acreditada a Abraham, la justicia que le fue acreditada a Abraham, ¿fue antes o después de la circuncisión? Es decir, antes o después de las obras que hizo. La justicia le fue contada antes o después de la circuncisión. ¿Por qué Pablo está hablando de circuncisión? Porque está hablando para los de la circuncisión. ¿Y quiénes son los de la circuncisión? Los del judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? El judaísmo dice que si usted no está circuncidado, no puede ser salvo. Hechos 15:1. El judaísmo dice, si usted no está circuncidado, usted no está salvo. Por eso Pablo dice que los del judaísmo los llama aquí como los de la circuncisión. Ahora le dice a los de la circuncisión, Abraham fue justo, fue llamado justo o fue justificado, le fue acreditada la justicia antes o después de la circuncisión. Se la voy a cambiar, se la voy a poner en términos actuales. Los del cristianismo dicen, si usted no se bautiza, no se salva. Ojo pues, los del judaísmo dicen, si usted no se circuncida, no se salva. Se la voy a poner en términos actuales. El cristianismo dice, si usted no se bautiza, no se salva. Otro cristianismo dice, si usted no confiesa con su boca, usted no se salva. Entonces yo le vengo al creyente actual, al creyente que cree, le es contada la justicia antes o después del bautismo. Según el cristianismo, después del bautismo, porque eso mismo dice el judaísmo, los de la circuncisión. Pablo está hablando, ojo pues, porque no es por obras que el hombre haga. Pablo está hablando para los de la circuncisión y yo estoy hablando para los del cristianismo. El cristianismo dice, sin bautismo no hay salvación. Sin bautismo en el nombre de Jesucristo, voy a ponerlo bien grave, más grave. Sin bautismo en el nombre de Jesucristo no hay salvación. Para mis pastores. Voy para allá. Entonces dice, la justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si Abraham estuviéramos en los tiempos actuales, entonces yo tendría que preguntar, ¿a Abraham le fue acreditado la justicia antes o después del bautismo en el nombre de Jesucristo? Abraham. A Abraham. Entonces tendría que contestarme como dice aquí. Dice, no fue después, sino antes de. Porque estoy cambiando la palabra bautismo por circuncisión, por corte en la carne. No fue antes, sino después. Ahora, ¿qué dice el verso 11? Y recibió la circuncisión, ahora sí. Y recibe la circuncisión por señal, como sello. Entonces, el que crea y sea bautizado, será salvo. Pero entonces, la condición de ser salvo cae sobre el creer o sobre el bautismo. La justificación cae en el creer, no en el bautismo. Por eso el que crea se bautiza, claro que sí, pero recibe el bautismo como señal, como sello. Así como Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello, en estos momentos el bautismo en el nombre de Yeshua se recibe como señal, se recibe como sello ¿de qué? De que ya creyó y le fue contado por justicia, por justificación. Pregunta, momentico, ¿creyó en qué? Porque aquí estamos hablando de que creyó que el bautismo lo limpiaba, pero eso no es el creer, creer es otra cosa. Señor, quiero decirte. No, porque yo aquí estoy enredado hace rato con un versículo, me estoy leyendo el papel de Carlos, aquí leyendo otra cosa, a ver si de pronto tiene que ver con el tema, porque no lo entiendo bien. Sí, Señor. Estoy leyendo Colosenses 2. Sí. Voy a ir al verso 13. Dice, Ajá. Sí. y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Sí. os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Sí. La circuncisión, ahí está en la circuncisión de la carne.
Bueno, a ver, le hago Somos, una pregunta. señor, Espere, Danielita, Sí. pero aquí estamos hablando de lo mismo, ¿o sí, no? estamos hablando de lo mismo. Es que aquí le estoy diciendo yo, el que cree en Cristo se tiene que bautizar y se tiene que circuncidar. ¿Qué está Lo diciendo? mismo. Entonces, si por ejemplo, un caso hipotético, yo pensaba bautizarme mañana, Sí, hoy me muero, sí. yo había creído al Evangelio, a esas buenas nuevas. ¿A cuál evangelio? ¿Había creído en qué? Al de las buenas nuevas. A este la que el Biblia. Mesías venía. Había y creyó en aquel que la justificó. ¿En quién? En Yeshua. Entonces, señora. yo como sé, ¿Usted cómo sabe? o la gente, Ajá. bueno, yo, Sí. que ¿Qué salva? que el ¿Qué? Señor sí me perdonó mis pecados. Eso es. Y no alcanzó el bautizo, Si no ¿eh? alcanzó el bautismo. Si no alcanzó el bautismo. No, es que el agua no me salva a mí. El agua, el hecho el agua que la salva, según Primera de Pedro 3, algo. Primera de Pedro, donde dice el bautismo Bueno, nos salva, que la por repente nos pregunta, salva. entonces, dígame, yo Sí. como sé, o la gente como, bueno, más que todo yo, lo que a mí me interesa. 2.9. El Señor a mí me perdonó los pecados. Vea, dígame, Daniela, ¿usted cree que es esposa o sabe que es su esposa? ¿Usted se cree una esposa o sabe que es una esposa? Sí, ¿Usted sabe que es una esposa? ¿Y usted cómo sabe? porque tengo marido, que me trata ¿Mi marido o usted cree? Y si yo vengo y le digo, no, usted cree mal. Una cosa es creer, otra cosa es saber. El creer que está hablando aquí, pues, me refiero a este idioma, al idioma nuestro, al idioma actual. Nosotros creemos una cantidad de cosas, pero el creer que está hablando aquí en la escritura no es el creer de lo que nosotros determinamos creer. de creer en hebreo es que No, vea. griego, que significa esa palabra. Así guardé rato. Vea, sin entrar en etimologías griegas ni hebreas, pero vea, mira. Abraham, ¿cómo supo que le fue contado por justicia? Cuando creyó. Porque usted me está haciendo esa pregunta ahí, desde que, ¿cómo creo yo que ya fui justificada cuando creyó? ¿Cierto? ¿Cómo creyó usted? ¿Cómo supo usted ¿Cómo supe que? que se había creído? Eso es. ¿Usted cómo sabe que creyó? Usted personalmente, yo cómo sé que alguien creyó, porque yo le veo, yo como soy una persona externa, un tercero, veo las obras, veo lo que está haciendo. Los frutos. Y si conocía a esa persona antes de, y ahora lo veo después de, sin saber qué pasó en la vida de esa persona, yo veo que esa persona no es la misma, pero yo estoy por fuera. Pero usted, en su interior, ¿cómo sabe que creyó? Creer es una cosa y saber es otra. Pero usted, ¿cómo sabe que creyó? ¿Por qué siente? Por sus obras. No, también por lo que la palabra me ha cambiado en mi manera de vivir, de pensar. ¿Usted ha hablado con usted misma alguna vez? Sí, Muchas veces, ¿sí o no? Y usted nos ha hecho la pregunta, pregúntese a usted misma, ¿oíste? ¿Vos qué? ¿Vos sí estás lista? ¿La No, creíste? pero estoy preguntando. ¿Vos te has hecho la pregunta? ¿Usted se ha hecho la pregunta? No sé. Uno llega y se dice, vos ya creíste, pero te falta. Va bien, va en el proceso. ¿Se habla usted mismo? Sí. Bueno, pero ahí hay algo. A ver. Ella preguntó Sí, ella preguntó. que si en el momento de hipotéticamente bautice mañana Sí. y se fallezca ahorita en medianoche, pero ella no fue sumergida, porque dice 1 de Pedro 3:21, Eso, primero todo. el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino ¿no? como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo lo salva el mojarse? El agua de Pero es que ¿cómo lo salva? hablan de esta el mojarse, pero Sí. como una Ahí está hablando del bautismo de mojarse, de meterse en el agua. Sí. Ese bautismo lo salva. Dice No. que no, ahí dice que sí, dice que Eso lo dice salva. que sí, sí. Pero ¿cómo lo salva? ¿De qué manera? ¿Quitando las inmundicias? No, quitando, no. Sino que de dándole una conciencia limpia, una nueva conciencia. una aspiración de una buena conciencia. Es decir, cuando usted se mojó, ese mojar lo salvó. ¿Lo salvó de qué? ¿O en qué manera? ¿En qué manera lo está salvando? Dándole una buena conciencia.
no quitándole las inmundicias, porque usted lo que hizo fue mojarse, pero las inmundicias siguen ahí. Sí, sí, porque ¿Por qué las inmundicias siguen ahí? Porque seguimos en la carne. ¿Por qué? El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias. ¿Por qué las inmundicias siguen ahí? Porque usted se mojó el cuero. Pero las inmundicias no deben de estar ahí. no, sí deben de estar ahí porque él sabe No que- deben de estar ahí. Que están en el corazón. No deben de estar ahí. Ezequiel 36. Vamos a leerlo. Por eso es bueno porque Ezequiel 36, 24 tan siquiera. A ver, Ezequiel 36, verso 24. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, para que lo lea. Para que lo lea. 36, 24. Ezequiel 36, 24 en adelante. Y yo os tomaré de las naciones, Sí. y os recogeré de todas las tierras, Sí, amén. y os traeré a vuestro país. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. amén. Gloria al Señor. Baruch Hashem. Bendito su palabra. Bueno, ¿cómo vamos? El bautismo que está hablando Pedro está hablando del agua. Está hablando del agua física. El agua física lo salva. ¿Cómo? Porque es un símbolo. La Biblia mía dice símbolo. Si quiere la puesto para que lo lea. Porque la palabra que está ahí es símbolo. Vea. Léalo usted mismo para que no digan que yo le puse palabras a la Biblia. Lea pues el micrófono ahí. 3:21. 3:21. Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, Ajá, no sí. quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Ahora lo lees, el 20 entonces. Que en otro tiempo fueron desobedientes, Sí, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. sí, En ella, pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. sí. Siga. Y esa agua simboliza el bautismo. Eso, que esa ahora agua os salva, simboliza. ¿Sí o no? no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí o no? Esa agua simboliza. Esa agua simboliza. Es un símbolo. Ese bautismo, esa mojada, lo salva. ¿Cómo? ¿Lo salva cómo? ¿Cómo es que lo salva? Con las Dándole es un símbolo, esa mojada es un símbolo, esa agua simboliza, es un símbolo que le da una conciencia a usted, una conciencia, así como usted me dijo cuando se bautizó, levantó 0 kilómetros, y cuando salió del agua, pues, porque es un símbolo. Pero no quito las inmundicias, porque ¿quién es el agua que quita las inmundicias? ¿Cuál es el agua que quita las inmundicias? La que el Eterno da, porque Él dice que nos lavará, ¿sí o no? con su palabra en todo. A eso vamos. Él nos lavará. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y de qué? De todas vuestras inmundicias. Esa agua sí quita las inmundicias. El agua física, que es un símbolo, no las quita. Pero el agua del Eterno sí las quita. ¿Cuál es el agua del Eterno? ¿Cuál es el agua que viene de arriba? Necesitan más sillas. Vean. Ahí hay sillas. Maranata, Cristo viene. Maranata. Aquí tiene ahí. Ahí está mi amigo. Ahí está. Buenas, siéntense por ahí. Muchas gracias. Bueno, ahí están. Vamos bien, entonces. Ojo pues, mire, vea. El que cree se bautiza. Yo no estoy diciendo que no tiene que bautizarse. Así como Pablo está diciendo que Abraham recibió la circuncisión como señal, tampoco le está diciendo que no tiene que circuncidarse, porque él mismo circuncidó por allá a Tito. Él mismo circuncidó a Tito. Tito o a Timoteo. Ya me escapó. Pablo en ninguna parte está diciendo que no se tiene que circuncidar, porque la circuncisión está dentro de la ley. No es responsable. ¿De qué? Ah, bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? De la pregunta de ella es de Sí. que si ella no alcanza a bautizarse Ah, mañana, bueno. estamos todavía ahí. Es que ¿Cómo sé que el Señor sí me perdonó? Si usted ya se murió, ¿cómo va a saber?
No, pues Antes de morirse. No, yo no tengo forma de decirle si usted es esposa o no es esposa. Eso lo sabe usted. ¿Cómo me cuenta eso? Usted siendo esposa o no esposa. Yo no sé. Y usted me pregunta a mí, ¿yo cómo sé que soy esposo? pero si ella andó en los... No, venga, hagamos una cosa. No, Yo le pregunto pues. esta. ¿Usted cómo sabe que yo soy esposo? Pero eso sí es fácil. Ah, bueno. Porque lo he casado. El ¿O usted Salmo- cómo sabe cómo me siento yo, si me siento esposo o no me siento Me esposo? gustaría mucho que nos entraran un poquito en el contexto para saber si yo también soy esposo. o no. Estamos en Romanos 4. Mire, estamos diciendo que cómo sé yo, cómo creo yo si soy salvo o no soy salvo. O cómo creo yo si soy justificado o no. ¿Cómo creo yo si soy justificado o no? ¿Cómo Oiga, creo yo? Ever, Abraham creyó y le fue contado por justicia, Señor. Ay, pero, o sea, porque el Salmo dice que el que anda en el camino en la perfección ese me servirá. Entonces ahí está dando como la pista, no, estoy confundido. Toda la escritura se correlaciona, sí, eso es cierto. mire, vea, lo que pasa Porque es la esto. pregunta de ella va como así. Ella ahí pregunta que si ella se muere, es que es Daniela. Sí, se muere y Entonces, está bautizado, creyendo y ¿cierto? está bautizado. Ajá. Pero entonces ahí, por ejemplo, en el Salmo dice eso, que el que anda en el camino, hay como una confirmación ahí de que el Pero- que anda. Hablo de Ya, un símbolo. creo. Si yo tengo que saberlo porque yo en mi interior sé si he creído Sabe, es que en usted sabe. Yeshua y ya estoy mostrando. Vea, es que no hay teniendo unos forma, frutos, pues digo así, ¿no? Aníbal, Dice Sí, de todas maneras, somos de una qué buena pasa si Daniela. no recibe ese sello. Daniela, ¿Qué eso, pasa en el caso de que usted no reciba el sello del bautismo? Eso es lo que usted quiere ese saber. señal, ese sello. Mire, vea, hay esto, vea. Yo creo, Porque Cristo fue yo sumergido. creo, Y eso se hizo por justicia. yo creo y sé. Una cosa es creer, otra cosa es saber. Pero yo cómo le hago creer, cómo hago para que alguien sepa lo que debe de sentir, o cómo hacer sentir a alguien lo que esa persona debe de sentir. O a ver, se lo pongo de esta forma, yo cómo hago para decirle a alguien lo que debe de hacer frente a ciertas situaciones, sabiendo que esa persona es la que lo sabe. Por ejemplo, llega el día, el aniversario, esposo y esposa. Entonces yo tengo que decirle a esa persona cómo comportarse o qué hacer o no hacer frente a ese aniversario. Voy a influir en ese alguien. Entonces yo le voy a decir, vea, es que usted en el aniversario, usted debe hacer esto, debe hacer aquello. ¿Cierto? Bueno, eso frente a una relación externa de un sentimiento que yo puedo inculcarle a alguien. Yo, como le pregunté a una muchacha esta semana, ¿usted sabe que es madre? ¿O sabe que es madre o siente que es madre? Ahora, usted cómo sabe, cómo conoce, cómo se siente madre. Porque hay mujeres que abandonan a los bebés. Y dígame, era madre, pero se sintió, supo que era una madre, porque los abandonan en las canecas de basura. Recién los paren, los envuelven en una bolsa y los mandan a botar a una caneca. Ni sintió ni supo qué era. ¿Sí o no? ¿Yo cómo hago para meterle a esa persona lo que una madre protectora de los hijos debe sentir, lo que siente ella? ¿Yo cómo hago para...? ¿Sí me hago entender? El sentimiento, ¿Eso se no. sabe o no se sabe? ¿Eso se tiene o no se tiene? Es que eso es el punto. ¿Eso se tiene o no se tiene, señora? Eso Aquí es lo está que muy dice, lejos. eso es interno, o sea, eso es suyo, su relación con Dios, usted es la que sabe. ¿Cómo es su relación con Dios? Pero yo digo que hay unas pautas, porque es que por uno, como por ser por lo que uno cree, muchas veces uno se equivoca, porque es que por eso mismo Ever y Paola, Que no lo mira desde el lado carnal, ¿no? hay tantas denominaciones el día de hoy, porque unos dicen esto y otros Por eso. porque creen una cosa y creen Eso. otra, pero no es conforme a la escritura. Eso, No es conforme a la escritura. eso es una pregunta distinta. Pero usted me lo planteó desde ese punto. Pero ¿Cómo si sé yo estamos por la hablando de escritura? acá. Ah, no, es que eso es distinto. ¿Cómo sé yo por la escritura?
Ah, eso es distinto, hermano. Entonces, como La dice- escritura me dice a mí. ¿Cómo es que dice Carlos? Ahí va a traer la fruta. Cositas bíblicas. Preguntaron de Rabí. Señora. Carlos quedó cordialmente invitado o no. Sí, claro. Llegará ahorita. Claro. Ah, no, pero ya cuando Dijo llegue, él ayer que por favor le avisara que yo estoy de turno, yo no puedo ir. ya se va a acabar. Ya vamos a terminar. Señora, ¿qué dice usted? Ay, no, No ve que Aníbal empezó con sus cuentos raros. ¿Qué pasó? tengo aquí mi traductor. ¿Qué dije yo, Brian? No, yo estoy buscando. Aún Que tiene según la la Gracias, sí, escritura, sí, ¿cómo no. me puede decir eso que estoy planteando? No según lo que uno cree o piensa o siente, no, la escritura. La escritura. La escritura dice aquí. Se lo va a leer. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Estamos en Romanos. Espere que es que yo ahorita busquemos el aquí. Romanos 4. Ojo, pues. Romanos 4. Pero ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en la Biblia, otra cosa es creerle a la Biblia. Si yo creo en la Biblia, entonces la puedo tener en mi casa, puedo leer alguna cosa por ahí. Pero si yo le creo a la Biblia, yo creo que empiezo a hacer lo que la Biblia me dice que haga. Si yo creo en la Biblia, la puedo tener abierta en el Salmo 91 para espantar brujas, porque creo que la Biblia tiene un poder mágico para espantar brujas. Pero si yo le creo a la Biblia, ¿cierto? Entonces, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo tengo que preguntarle a la Biblia, ¿qué es habitar bajo la sombra del Altísimo? Biblia, ¿qué es habitar bajo la sombra del Altísimo? Ella me contesta, ella me empieza a contestar, ¿qué es habitar bajo la sombra del Altísimo? Y es caminar en su justicia, estar en justicia, en la justicia de Dios. Porque si yo voy a habitar en la casa de alguien, tengo que hacer lo que la casa de ese alguien me está pidiendo que haga para estar dentro de él. Porque si usted quiere trabajar en esta empresa, debe cumplir esto. Si ahí está el régimen. Si usted quiere estar en esta casa, ahí está el régimen. Si usted quiere estar en otra, todas tienen unos regímenes distintos. Si yo quiero habitar bajo la sombra del Omnipotente, entonces tengo que, ¿cierto? Es muy distinto creer en a creerle a. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿cuál fue el proceder de Abraham? Yo comienzo en Génesis 12 y empiezo a leer el proceder de Abraham. ¿Cómo fue el proceder de Abraham? El proceder de Abraham fue en la justicia de Dios, obedeciendo lo que él le mandó. Esa fue la fe de Abraham. La fe de Abraham fue es una fe que tiene obras. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Entonces la fe se muestra por las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras que Abraham hizo? Son de la obediencia, y fue una obediencia que fue escalando hasta que creyó a Dios, le fue contado por justicia y Dios hizo pacto y fue escalando hasta que llegó a ser amigo de Dios. Ese título yo creo que no lo alcanzan, bueno, no sé si alcanzará alguno, tampoco voy a decir que no lo va a alcanzar ninguno aquí. De pronto lo alcanzarán, creo que sí, pero escaló a tal parte que llegó a ser amigo de Dios, y lo dijo el propio Dios, no lo inventó él. El cristianismo dice, Abraham es el padre de la fe. No sé, eso lo inventan ellos. Pero Dios dijo, Abraham es mi amigo. Eso es como dice la escritura. Creyó a, eso es creerle a. La fe de Abraham, entonces la invitación es que yo camine en esa fe. En la fe de Abraham. En esa fe que él nos mostró. En la fe de Yeshua, de Jesucristo. ¿Cómo fue la fe de Jesucristo? Ahora yo pregunto el proceder. Porque la fe de Jesucristo se demostró en las obras. Así como la fe sin obras está muerta, entonces la fe se descubre en las obras. ¿Cuáles son las obras de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Frente a lo que hizo Jesucristo, ¿cuál es mi proceder? Si yo soy hecho a imagen de Jesucristo, esa es la demanda. Tengo que ser hecho a imagen al molde. Para que encaje, tiene que tener el molde, y ese molde es Jesucristo, es Yeshua. Ese molde, esa imagen que tiene él, la tengo que alcanzar yo. Tengo que caminar detrás de las pisadas de él. La palabra cristianismo
es utilizada para decir seguidores de Cristo, pero el cristianismo está totalmente por fuera de las pisadas de Cristo, porque se inventan sus propias obras y nunca siguen a Cristo en lo que Él hizo ni en lo que dijo, ni el judaísmo ni el cristianismo. ¿Cómo puedo entonces ser yo, creer que he sido justificado según la Escritura? Porque he caminado detrás de las pisadas de aquel que justifica, porque creo en aquel que justifica, porque creo en aquel que justifica, porque le creo a aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo es el que justifica. ¿De qué manera Jesucristo justifica? Dios, bienaventurado, dichoso aquel a quien Dios no inculpa de pecado. ¿A quién no inculpa de pecado Dios? A aquel a quien perdonó. ¿Cómo puede Dios perdonarle a alguien cuando esa persona es justificada? ¿Cómo puede ser alcanzada? ¿Cómo alcanza justificación? No es por obras que la persona haga, por méritos que haga. Tiene que ser justificado por alguien. Tiene que ser resucitado por alguien. Porque esa persona está muerta. Porque todos pecaron. Todos estamos muertos. Y el alma que pecar esta morirá. La sentencia es esa y todos estamos muertos. Le explicaba yo a un amigo mío esta semana. Está bajado allá al Chispero. Y hay unos puentes muy altos. Y los puentes tienen unas bardas. Así, de cemento. Usted se puede acercar a la barda y mirar hacia abajo y ver la altura. La Torá, palabra Torá, ley, instrucción, es camino, es enseñanza. Eso significa la palabra Torá. Levíticos 18:5 dice, estas leyes y estos estatutos que te doy, usted, si anda en ellos, tendrá vida. Es un puente, entonces la Torá viene a ser un puente que tiene una barda para acá, y usted debe caminar en el centro en rectitud. Recto, línea recta, rectitud. Pero a veces usted se desvía un poco. De todas maneras, la barda le puede pegar y lo puede devolver. Claro que sí. Pero usted puede escoger pararse sobre la barda y lanzarse. Una vez que usted se lance, usted va a morir. Usted va a morir. De allá, ¿quién lo saca? El puente no va a tomar, el puente no saca una mano y lo revive y lo monta de nuevo para que usted siga caminando. No, eso no hace la Torá. Pero el judaísmo dice que sí, eso es lo que dice el judaísmo, porque utilizan la ley de la manera equivocada. El problema no es la Torá, la ley es recta, es buena, es perfecta, es espiritual. Usted caminando en ella tendrá vida, siempre y cuando no se salte de la barda. Si usted continúa, tendrá vida. Pero una vez que todos nos salimos de la barda y caímos abajo al puente y estamos muertos en delitos y pecados, Pablo en Efesios capítulo 2, todo el capítulo que habla de salvos por gracia, una vez que todos estamos caídos del puente y estamos muertos, ¿quién nos pasa de abajo, de estar muertos, a revivirnos? Y luego nos pone en el puente de nuevo. Eso es justificación. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los judíos. La ley no lo justifica. Usted caminando en ella tiene vida. Claro que sí, tiene vida, siempre y cuando esté en ella. El problema es que todos estamos abajo. Usted necesita que alguien lo justifique, lo pase de allá acá. Y no es por las obras. No es porque usted sea capaz de levantarse, resucitarse usted mismo y montarse de nuevo al puente. Usted no puede hacer eso. Ahora, el puente tampoco puede sacar una mano, resucitarlo y montarlo encima, porque eso no hace el puente. La Torá no hace eso. En ninguna parte la Torá dice eso. El judaísmo está equivocado. Ahora, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Entonces a mí me dicen, es que hay niños de 3 años que no han pecado. Y yo vuelvo al punto. Para mí, para Ever, Josué, Cardeño, Velázquez, todos estamos condenados, tenga la edad que tenga. Así soy yo de radical y qué pena pues, y está bien. A mí me dicen, no, es que un niño de 2 años no tiene pecado. Aquí dice, por cuanto todos pecaron están destituidos, y todos pecaron a la manera de Adán. Y para allá vamos en el capítulo 5, lo que pasa es que ya no alcanzamos hoy. Capítulo 5, voy a hablar de ese tema. Todos pecaron a la manera de Adán.
Y por cuanto uno pecó, todos están destituidos. Y luego me habla de la justicia, que es por uno. Cuando Jesucristo trajo la justicia, por cuanto todos los hijos de Jesucristo también tienen justicia, pero siempre y cuando sean hijos de Jesucristo. Todos somos hijos de Adán. Y la Biblia dice, todos tenemos que pasar frente al tribunal de Cristo. Y si está diciendo todos, son todos. Niños de 0 meses a ancianos de 140 años. Todos tenemos que pasar frente al tribunal de Cristo. ¿Cómo peca un niño? No sé. Yo no estoy culpando a alguien de pecado. Yo no estoy diciendo cómo peca aquí Ramiro, cómo peca Jai. Yo no sé, no cómo peca él, no sé. Cada quien peca o no peca, no sé. Yo sé que todos tenemos que pasar frente al tribunal de Cristo. Y cuando dice que pasar frente al tribunal de Cristo se refiere a juicio. Por ahí los evangélicos dicen que van a recibir, que se paran frente al tribunal de Cristo porque le van a dar galardones, que porque le van a dar coronas. Bueno, está bien, yo no tengo problema tampoco con eso. Que los juicios sean para coronas. Señor. Tengo una duda. Señor. Cuando llegué, ¿cierto? Estaban hablando sobre el bautismo, ¿cierto? El bautismo, sí. De lo mucho, de lo poco que he leído, ¿cierto? No soy muy instruido, pero sí he leído y he visto muchas cosas. Ajá. El Maestro Jesucristo, según la palabra de Dios, ¿cierto? Porque me encantó lo que dijiste, es que uno decide si creer en la Biblia o si decide seguir lo que dice la Biblia. Creerle a ella, ajá, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces el Maestro Jesús en la Biblia nos habla sobre los tipos de bautismo, Sí. ¿cierto? Y el Maestro Jesús trató de explicarle al sacerdote Nicodemo, si no estoy mal, cómo era que se llamaba el tipo ese. Juan 3. Y Nicodemo no entendía lo que el Maestro Jesús le quería decir sobre el volver a nacer. Y Nicodemo le decía, ¿cómo es posible nacer del vientre de la madre? Y él decía, no, es que no tienes que volver a nacer del vientre de tu madre, sino que hay un bautismo más allá, que es en el de la inmersión en el agua, ¿cierto? Que hay un bautismo en las iglesias, que es en la inmersión en el agua, ¿cierto? Sí. Pero también Jesucristo hablaba sobre como un bautismo espiritual. Sí. ¿Cierto? El del espíritu, sí. Espíritu. Entonces, ¿cuál de los dos es más importante? Ya. O los dos los tengo que los debo de realizar para poder encontrar el camino de justicia, porque créeme que lo quiero encontrar. Sí. Y he pasado casi 40 años leyendo y escuchando, y algo que acabas de decir tan importante, que es el tema de la interpretación, porque la Torah es una instrucción, pero muchos tienen la Torah enfrente, pero cada quien la interpreta como quiere y no como Dios o el Maestro Jesús lo quiere ver. Entonces quería hacer esa interrogación y me disculpa por interrumpir. Tranquilo. ¿El bautismo entonces el más importante en agua o en espíritu? Bueno, a ver, lo que pasa es que usted me lo plantea desde Juan capítulo 3 y ahí hay un inconveniente. Lo que pasa es que en Juan capítulo 3 no está hablando de bautismo. Juan, No, yo lo pregunto es por lo sí, que... no, está bien. Lo que pasa, yo lo que quiero hablar de esto, ¿cómo es tu nombre? Juan Camilo. Juan Camilo. ¿Juan o Camilo? Juan. Juan o Camilo. Cualquiera de los dos. Camilo. Vea, compañero, es esto. Nosotros traemos un antecedente aquí, tenemos unos precedentes en nuestra cultura, en nuestra crianza, porque de una u otra manera nuestros padres tenían una religión, llámese como se llame, y traemos una creencia. Juan, capítulo 3, dice que hay que nacer, Jesucristo dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Pero entonces, ahí la religión nos ha interpretado que es bautismo. Y esa agua no es de bautismo. Porque
el verso dice el verso 3, Juan 3:3, pero porque el 2 me avisa otra cosa. Había un hombre, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La pregunta la afirmación del maestro de la ley, Nicodemo, le dijo al maestro: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque vemos las señales y no cualquiera hace estas señales, si no está Dios con él. Entonces sabemos que vienes de Dios como maestro. Entonces él le pregunta, entonces Jesucristo sabe la pregunta de él y le contesta como maestro y le dice: de cierto te digo, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino, no puede ver. Cuando la palabra ahí en griego nuevo, la palabra griega es anothen. La palabra anothen en griego no es nuevo, sino de arriba. Entonces le dice Jesucristo al maestro de la ley. Jesucristo le dice: nadie, el que no nazca de arriba, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, luego pasa al verso siguiente. Dice: ¿cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Entonces, ahí viene, le contestan el maestro Yeshua, le contesta nuevo: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. Primero le dijo no puede ver, ahora le dice no puede entrar. Yo creo que hay que subrayar esa parte, porque en una parte le dice que no puede ver y en otra parte le dice no puede entrar. Ahora, cuando dice el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar, porque vuelve y le rectifica lo que le dijo anteriormente, el que no nazca de arriba. Entonces, cuando dice del agua y del espíritu, no se refiere al agua de abajo, sino al agua de arriba, porque desde el versículo anterior le puso la condición: el que no nazca de arriba no puede ver. Entonces, ahora le dice: el que no nazca del agua y del espíritu de arriba no puede entrar. ¿Qué es nacer del agua de arriba o qué es nacer del espíritu de arriba? ¿Sí? Ahí es cuando empezamos a hablar de la palabra. Cuando yo leo en Eclesiastés dice la Biblia, dice el salmista, el Salomón, dice el predicador: en esta tierra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol, bajo este cielo no hay nada nuevo. Lo que fue es lo mismo que será. Lo que ya pasó, volverá a pasar. Es decir, la historia es cíclica y la profecía es cíclica. No hay nada nuevo. Si Jesucristo le dice a Nicodemo, el que no nazca de nuevo, y enseguida yo lo entiendo que es el que no nazca de arriba, entonces, ¿qué se refiere Jesucristo? ¿Qué está diciendo? El que no nazca del agua y del espíritu, que no son bajo este cielo, el que no nazca de esa agua y de ese espíritu, que no es de este cielo, no puede entrar. Usted me pregunta qué es más importante, el bautismo en el agua o el bautismo en el espíritu. Y yo le voy a contestar: el que no nazca del agua de arriba y el que no nazca del espíritu de arriba no puede entrar. Usted me lo pregunta como bautismo, pero entonces, y me lo planteó de Juan 3, y muy bueno que me lo planteó de Juan 3 porque me da la oportunidad de decirlo. Yo le voy a cambiar la palabra bautismo por nacer de. A nosotros las obras de ley que estamos en Romanos 4 nos dicen: si no se bautiza, no se salva. La Iglesia Católica bautiza a niños pequeños para hacerlos salvos y para hacerlos partícipes de su congregación. Las iglesias cristianas bautizan personas adultas para salvarlos y mandarlos para el cielo y para hacerlos parte de su congregación. Pero en ninguna parte se le da más importancia al creer que al bautismo. En la palabra no. La palabra siempre le da más importancia al creer que al bautismo, es decir, al mojarse en agua. Porque cuando usted cree, empieza a ser engendrado de arriba, en el agua de arriba y en el espíritu de arriba.
La pregunta es, ¿cuál es el agua de arriba y el espíritu de arriba? Y es esta palabra. Esta palabra que aparece en nosotros en letras es la de Dios, la voz de Dios. Eso entendemos nosotros. Todo el mundo creo que entiende eso. Porque en el principio dice, en el principio de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego determina cómo lo creó. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Dijo Dios. Entonces la palabra de él se materializó. Ahora la tengo en letras. Esta palabra, Jesucristo mismo dijo, estas palabras que yo os hablo son, ¿qué? Y eso, son espíritu y son vida, las palabras que yo os hablo. Las palabras ahora nosotros las tenemos en letras escritas. Camilo, no piense en bautismo, piense en nacer. Hay que nacer del agua de arriba y del espíritu de arriba. Es decir, no es más importante el uno que el otro, sino que es el nacer, no el bautizarse. Yo lo había interpretado de otra manera, Ajá. pero se parece a lo que me planteas. Yo lo había interpretado como en que el bautismo en agua es el creer, el bautismo en espíritu es el mantener en esa creencia, en cumplir la Torah. Es como lo había visto yo. El bautismo la acción de uno bautizarse es buena porque es un símbolo que aunque no limpia las inmundicias de la carne, te da una buena conciencia. Es decir, no le estoy diciendo que no lo hagan, hay que ser bautizado. Lo importante es creer. Marcos 16:15, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea. Cuando creo, entonces me es contado por justicia. Entonces ya el bautismo viene a ser una señal, viene a ser un sello que yo recibo luego de que creo. Pero la palabra creer, ahora sí volvemos al tema, ya que Camilo, y volvemos aquí, la palabra creer, entonces dentro de la palabra creer no es un sentimiento, no es algo que siento, sino que están involucradas unas acciones. ¿Cuáles acciones? En la palabra creer está fijada, se le fija una cosa que llama obediencia. Cuando yo creo, obedezco. Cuando yo creo, entro en un proceso de gestación para nacer del agua de arriba y del espíritu de arriba. Ezequiel capítulo 36, que lo tiene la hermana allí, que lo va a leer. ¿Cómo dice? Pero está buscando Ezequiel 36. Vea, léame ahí Ezequiel 36. No, esa es la Camilo. Menos. No, Camilo menos. Ezequiel 36, 24 dice, y os recogeré, sígalo buscando. Y os tomaré de todas las las naciones naciones, y os recogeré de todas las tierras. Sí. Y os traeré a vuestro país. Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sí. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Sí. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y el siguiente. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso, ahí está, ese es el pacto. El pacto de yo seré ustedes por pueblo, yo seré ustedes por Dios, ustedes serán para mí por pueblo. Ese es el pacto de Génesis 17 con Abraham, que pasó a Isaac, a Jacob, a los 12 tribus de Israel y luego a nosotros, su descendencia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Eterno. El agua limpia no puede ser el agua de Pocuné o la agüita destilada de donde se la quiera. No es de aquí, de esta tierra, porque en esta tierra no hay nada nuevo. Ya dijimos que es el agua de arriba. Y si es agua de arriba, es el agua de Él. Él dijo que nos iba a lavar. Él dice, los esparciré sobre vosotros agua limpia. Mírela, aquí está. Él está esparciendo sobre nosotros agua limpia. Él nos va limpiando de nuestras, ¿qué? Inmundicias. Porque eso dice ahí, los limpiaré de vuestras inmundicias. Quitaré vuestros ídolos de vuestras idolatrías. Él está corrigiendo mi camino. Entonces, a la medida que me va lavando con agua limpia, también va poniendo de su Santo Espíritu en mí. Estas mismas palabras son agua y son vida. Estas mismas palabras son agua y son espíritu. Yo tengo que nacer de aquí. Yo tengo que ser hijo de aquí. Tengo que ser parido de aquí. No de una pila bautismal.
Cuando yo nazco de aquí, en el proceso del creer, porque el Señor pone tanto el querer como el hacer, Él es el que lo pone. Él es el que pone la fe. La fe también es de arriba. La fe no es de bajo este sol. La fe también es de arriba. Lo que te impulsó, lo que te impulsa a vivir, es impulso de vida. Hay un impulso de vida que nos motiva, nos lleva. ¿Eso de dónde viene? ¿Eso de dónde surge? ¿Eso es fe o es espíritu? ¿O qué es? O ambas. O ambas, ¿sí o no? Pero aquí esto que es de arriba, aunque tenga cosas de abajo, papel y tinta, no son de aquí, son de arriba. Y estas mismas me están mostrando el camino. Voy al Padre y vosotros sabéis cuál es el camino. Señor, no sabemos cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo mismo dice de su Torá dice lo mismo. Cuando se refiere a la Torá, a la ley de Dios, dice que la Torá es camino, la Torá es verdad y la Torá da vida. Las mismas palabras que están para la ley, Jesucristo las tomó diciendo que es Él, porque Él es la Torá que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo, era la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la vimos, dice Juan. ¿Gloria cómo? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra. Por eso cuando uno estudia la escritura, la Torá, Sí. cuando uno la almacena y la atesora en el corazón, hay un versículo bíblico que dice: el que crea en mí, como dice la escritura, Sí. de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esa agua me va limpiando, esa agua me va lavando. Pero primero es en el oír. Luego del oír viene el creer. Pero el creer está ligado a la obediencia. Y la obediencia luego me lleva al entender. Y cuando yo entiendo, entonces quiero escuchar más. Y luego de escuchar más, entonces creo más. Y obedezco más y entiendo más. Y va una espiral y va subiendo. Y es una espiral que me va subiendo. ¿Nace aquí? Eso no nace aquí. Porque esto no es bueno. Esto es sin sabor. Esto no tiene sabor. Esto es un pan incipiente. Esto es maná que cae del cielo. Entonces cuando cae del cielo, la gente pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Porque en hebreo es esto. Maná significa ¿qué es eso? Cuando vieron el maná, ¿qué es eso? Algo que cayó del cielo y dijeron, y se lo empezaron a comer a las malas porque tenían hambre, pero luego se cansaron. Pero no hay otra cosa que comer. Siempre maná, siempre lo mismo. Mejor era en Egipto, cuando estábamos esclavos. Habían cebollas, habían esos ajos, y le dan un poco de sabor a la vida. Pero ya estamos cansados de comer pan del cielo. Y viene un castigo. ¿Por qué? Porque no son de Él. Y los que no son de Él son desechados y mueren en el desierto. Los que son de Él avanzan. El resto se queda tirado en el desierto. Esto es un desierto. Este pan no es para cualquiera. Necesita espíritu. Para comer de este pan necesita espíritu de Él. ¿Quién lo pone? Él. El Eterno lo pone. Y el Señor va lavando y va. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé explicar. Yo sé que funciona. Que a medida que yo como de esto, quiero más. Hay gente que se justifica a sí mismos. Esa es la religión. Y ahí es donde hablan de obras de ley. Hombre, yo creo que nosotros vamos a tener que concluir el video ahí. Podemos quedarnos haciendo más preguntas. Espérenme que yo creo que no es solo esa. Y podemos afianzar más esa respuesta ahorita. Pero entonces hagamos una cosa. Entonces Abraham creyó y luego de que creyó le fue contado por justicia y recibió la circuncisión por señal como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Y padre también de quienes, además de estar circuncidados, siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Ojo, leamos pues el 12 para que terminemos. ¿Dónde está? Aquí me lee el 12. El 11 y el 12. El 11 y el 12. El 12 tan siquiera. Romanos 4:12.
Yo lo leo. en 1960, vea. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Mire, Nuestro padre Abraham. padre no solo de los de la circuncisión, también para los de la incircuncisión. Es decir, Abraham es padre de los dos grupos, de los bautizados y de los no bautizados. Aquí estamos hablando de circuncisión como bautismo. No es que signifique lo mismo, sino que para el judaísmo la circuncisión era para salvación, para el cristianismo el bautismo es para salvación. Entonces estamos equiparando la circuncisión como bautismo. Entonces Abraham es padre de los bautizados, así como de los no bautizados, ¿cierto? Pero ¿quiénes son aquellos? No solo el hecho de no estar bautizados, sino que los que siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. ¿Cómo dice la última parte del verso ahí? De la fe que tuvo nuestro padre Abraham. No, antecitos. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, Sí. sino que también siguen las pisadas Eso. de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Mire, vea. No importa si usted está bautizado o no bautizado, no importa si está circuncidado o no circuncidado. ¿Por qué? Porque lo importante es el creer. ¿El creer en qué manera? En la manera que Abraham lo hizo. Ojo, que siguen los pasos, ¿cómo es que dice ahí? Que siguen Las pisadas de la fe. las Siguen pisadas, eso. de la fe. Los que siguen las pisadas de la fe. Y estas pisadas de la fe las tuvo Abraham antes de ser circuncidado, dice aquí la escritura. Entonces la mía lo dice mejor. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. No importa bautismos, circuncisiones, no importa las obras que usted haga, porque las obras que usted hace no lo salvan, no lo justifican. Lo justifica el creer en la fe de ¿quién? De Abraham. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Siguen los pasos. Mire, yo quiero como hacerlo más visible. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Hay una cosa por ahí que se llama huellas en arena. ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Yo no? Fácil. ¿Qué pasa ahí? Que iban dos pisadas. Cuando en los momentos difíciles el hombre después volteó a mirar y vio que una sola pisada. Y dice, no, usted me dejó solo. Esto no es ni siquiera con respecto a eso. ¿Sí o no? Vean, miren lo que estoy diciendo yo. Pisadas en la arena. Habían dos pisadas, es decir, Jesucristo estaba caminando al lado del tipo. En los momentos difíciles, el tipo dice luego que más adelante volteó a mirar para atrás y miró que en los tiempos difíciles de él solo habían un par. Entonces el hombre le reclama a Jesucristo y le dice, bueno, ¿usted dónde estaba en los momentos difíciles? Porque solo veo un par de huellas mías. Entonces Jesucristo le responde, no, es que yo lo llevaba cargado a usted. ¿Sí o no? Es más, entonces no estoy hablando de eso siquiera. Yo no estoy hablando de eso. Lo que está diciendo ahí, los que siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Es decir, que Abraham pasó por la playa y dejó unas huellas. Ahora me toca a mí caminar por las huellas, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Me toca a mí caminar por las huellas que caminó Abraham. ¿Sí me hago entender? Sí, es que No es, algo que yo siempre he creído, de que sirve creer y no obedecer. Ajá. Entonces, cuando dice, siguen los pasos de la fe de Abraham, es decir, las huellas están en la arena. Ahora me toca a mí acomodar los pasos míos encima de esas huellas, sean por momentos fáciles o por momentos difíciles. Sean como sean los momentos, tengo que seguir
las huellas. No significa que cuando se me puso dura la cosa, entonces, me devuelvo, no, paro y ya. Va muy bien. Siguen, ojo pues, vuelvo y resalto, vea, póngale ahí el lapicito. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Pues, por eso yo les recomiendo, vayan y lean Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, tan siquiera, para que sepan cómo fue el proceso, cómo fue el procedimiento de Abraham. ¿Listo? Por eso estamos viendo panorama bíblico. Estamos viendo panorama bíblico. Yo creo que vamos a tener que dejar ahí. Dejamos el 13. Yo creo que la próxima sí terminamos el 13. No podemos hacer tantos recorderis. Y terminamos el 13 porque quiero que leamos el capítulo 5. Porque hoy teníamos que leer mucho, hombre. Teníamos que leer Juan 23, Lucas 23, teníamos que leer 1 Corintios. Diga cuáles las preguntas por venir ahora. Diga cuáles son las preguntas por venir a esa hora. Las preguntas. Ya. No, las preguntas en el texto pueden irse dando. No hay ningún problema, sino que vamos avanzando. Simplemente no se me quejen cuando no avancemos, no hay problema, estamos hablando de todo. Vamos a darle esto. Sí, compañera, stop.